Dios les bendiga, amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas. Es para mí un gozo, un privilegio en el amor de Jesucristo el estar nuevamente reunidos acá. En primer lugar, para alabar, exaltar, adorar a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro invitado especial, y bajo la guía del Espíritu Santo, el Consolador. Hoy, nuevamente, el Señor nos permite estar acá, bajo la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Ministerio Rama de Olivo de la colonia La Ceiba, zona 10 del municipio de Mixco, del departamento de Guatemala. En la continuación de esta serie de estudios bíblicos, es nuestro anhelo y deseo que cada día sigamos conociendo, creciendo y madurando en la fe a través de la palabra de Dios y de todas las armas espirituales que el Señor nos ha puesto para pelear la batalla de la fe y correr con paciencia la carrera de la misma. Como siempre, hoy vamos a poner este lugar y ahí en donde quiera que se encuentren y este tiempo en las manos del Señor, para que sea Él quien tome el control total de los mismos, y desde ya esta palabra va a ser de gran bendición para todos. Quiero que me acompañes ahí donde quiera que te encuentres, con toda reverencia y con todo el corazón. Amado Padre que estás en los cielos y en todo lugar, te damos gracias por este momento. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos, porque eres bueno, porque tu misericordia y tu justicia y tu gracia permanece para siempre. Gracias, Padre. Gracias porque tú eres el eterno Creador. Tú eres nuestro Creador y Padre Celestial. Hoy, en la continuación del estudio de tu palabra, te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo unigénito amado, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que tomes el control total de nuestras vidas, que tomes el control total de este lugar y allí donde quiera que se encuentren mis hermanos y mis hermanas en Jesucristo, amigos y amigas. Toma el control total de este lugar, Señor, que este lugar sea libre de toda contaminación, que todo estorbo, que toda maldad, toda perversidad, todo obstáculo, todo muro que el enemigo pretenda levantar sea sujetado, sea atado, sea reprendido, sea echado fuera en el nombre de Jesús por el poder de tu palabra, Señor. Hoy te pedimos, Señor Jesús, Maestro de Nazaret, a quien sea la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración, la magnificencia por los siglos de los siglos. Que seas tú, Señor Jesús, quien escriba y que grabe en nuestro corazón esta palabra, que se haga nuestra, que la hagamos viva, que la pongamos por obra. Y como te pedimos, Señor, que la escribas y que la grabes en nuestro corazón, en nuestra mente, pensamiento, espíritu, alma, cuerpo y en todo nuestro ser, para ponerla por obra. Espíritu Santo de Dios, usa mis labios. Sé tú, Espíritu Santo, quien revele esta palabra para que se haga viva en nosotros. Oh Espíritu Santo de Dios, tú estás constantemente restaurando y transformando nuestras vidas. Constantemente estás abriendo camino en aquellos y aquellas que no conocen de la gracia y misericordia de Dios en Jesucristo. Hoy te pedimos, con todo nuestro corazón, Espíritu Santo, que estés presente en nuestras vidas, restaurando y transformando las mismas. Hoy con todo el corazón, Señor, ponemos en tus manos esta palabra y que demos fruto al 100%. Dice tu palabra, Señor, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia,
a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La espada del Espíritu. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Hoy, en la continuación del estudio bíblico correspondiente, en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 27, versículos 1 al 12. Como nosotros sabemos, el libro de Hechos de los Apóstoles fue escrito por Lucas, el médico amado. Lucas fue acompañante por mucho tiempo del apóstol Pablo, y él fue quien, como lo reiteramos, quien escribió este libro, el cual hemos venido estudiando a través de las reuniones que hemos tenido por este medio de esta red social y plataforma digital. Y hoy nos gozamos por tener esta oportunidad, como lo dijimos al principio, de estar reunidos. Entonces, hoy quiero que me acompañes ahí donde quiera que te encuentres. Si puedes tener una Biblia ahí a la mano, pues acompáñame. Ahora, si no, pues acompáñanos con reverencia a la lectura de los mismos, ya que hoy vamos a estudiar estos versículos con todo nuestro corazón. Amén. Y dice así la palabra de Dios: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, versículo 1 al 12. Pablo es enviado a Roma. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta, y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia, y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Nido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón, y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía, y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta que mira al noreste y sureste, e invernar allí. Amén y amén. Bueno, hoy, en la continuación de estos estudios, vamos a pasar a la parte en la cual quiero que pongamos mucha atención, porque esto nos deja toda la palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar. ¿Por qué decimos esto? Porque después de haber estudiado los anteriores capítulos, donde el Señor nos va mostrando su gracia, su misericordia para con los suyos, ya que recordemos que el apóstol Pablo, ante las acusaciones graves y falsas de los judíos malvados que lo perseguían, junto con los principales sacerdotes y los ancianos de Israel, fue declarado en forma privada inocente por el gobernador Poncio Festo y por el mismo Herodes Agripa II, rey de Judea. Pero como el apóstol Pablo había apelado al César,
lógicamente fue enviado a Roma, porque el apóstol Pablo sabía que si él permanecía en Cesarea o iba a Jerusalén, tenía el peligro de que lo asesinaran. Pero esto es secundario, porque lo primario era que ya el Señor había decidido que el apóstol Pablo fuera a testificar ante autoridades y reyes de las buenas nuevas de salvación. Entonces, hoy, cuando el apóstol Pablo es enviado a Roma porque él había apelado al César e iba a ventilar su caso ante el mismo emperador romano, Nerón. Todos conocemos quién era este nefasto emperador, uno de los más malévolos y malvados que tuvo este imperio. Y por lo tanto, en ese tiempo, pues lógicamente, un viaje desde Israel para Roma llevaba días y era en barco. En ese tiempo no existía lo que hoy hay, la tecnología, todos los medios, el tipo de embarcaciones que hoy existen, no eran como lógicamente en aquel tiempo. Entonces, dice acá en el versículo número 1 del capítulo 27, que Pablo es enviado a Roma. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. El apóstol Pablo es enviado a Roma y que junto a otros presos y que fueron entregados al centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Nosotros sabemos que a través del tiempo, y ya no digamos en la actualidad, todos los ejércitos terrenales tienen batallones especiales que valga la redundancia, se especializan en diferentes facetas de lo que es el campo militar. Y uno de los que últimamente, desde hace mucho, que nos damos cuenta, es de que los ejércitos de todos los países del mundo siempre poseen un cuerpo muy especial, que por lo regular se les denomina cuerpos de élite. O sea que es lo mejor de lo mejor que ellos tienen en cuanto a combatientes o a soldados de sus respectivos ejércitos. Esta compañía Augusta se sabe que era precisamente lo que les mencionábamos, era el cuerpo de élite de los soldados romanos, y que esta compañía era exclusiva para el servicio del emperador romano, quien estuviera pues en ese tiempo gobernando a este imperio. Entonces sabemos que el centurión, dentro de sus funciones, él estaba al mando. Por lo regular, cada centurión tenía su mando a 100 soldados, y por lo tanto nos habla que el apóstol Pablo, cuando se embarcó rumbo a Roma, ya lo leímos, iba en compañía de otros presos que seguramente habían sido ya consignados, o que tal vez más de alguno también había apelado su caso al César, o quizás tenían que ser juzgados en Roma. Y también, lógicamente, sabemos que el apóstol Pablo no iba preso, sino que él iba en custodia, porque ya lo dijimos que él había sido declarado inocente en forma privada, tanto por el gobernador Poncio Festo como Herodes Agripa II, rey de Judea. Entonces, nos habla de Italia. Todos conocemos que este país, muy antiguo por cierto, está localizado en lo que es la parte continental de Europa, y que geográficamente su terreno específicamente es una península en forma de bota. Y nosotros sabemos que dentro de sus límites que tiene Italia, se encuentra en el mar Mediterráneo, y que colinda en el norte con los Alpes.
y también su territorio llega hasta un terreno llamado Estrecho de Mesina, y por lo tanto sabemos que Italia es un país grande y todo, con una cultura y una historia antiquísima, y que para referirnos tan abiertamente pues pasaríamos bastante tiempo, pero aquí damos lo principal. Italia es un nombre que proviene del idioma griego Vitelia, cuya raíz del mismo viene del idioma latín Vitalus, que significa novías. Y todos conocemos que a través de la historia y en la actualidad la capital de Italia es Roma. Entonces también nos damos cuenta que efectivamente para que el apóstol Pablo llegara a ese país, y específicamente a la capital del imperio, Roma, tenía que efectuar su viaje a través del mar. Y lo volvemos a reiterar, que en ese tiempo no existían todas las naves modernas como hoy existen, y por lo tanto era muy difícil, y ya lo vamos ya lo leímos, y ya lo vamos a darnos cuenta por qué decimos esto. Entonces, en el versículo 2 nos dice: y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco Macedonio de Tesalónica. Aquí nos habla, cuando dice embarcándonos en una nave adramitena, esto no significa un tipo o un estilo de nave, sino que era una nave que se había embarcado en el puerto de Adramitena, que en la actualidad se llama Karatosh, en la costa occidental de Asia Menor, lo que conocemos ahora como Turquía. Entonces, también se localizaba cerca de la isla griega de Lesbos. Y en esa época, los viajes por mar se hacían por etapas, porque recordemos que el mar siempre va a ser, como se dice comúnmente, traicionero, y que cuando hay calma, de repente viene la tempestad, y en fin, entonces se hacía por etapas y en diferentes tipos de embarcaciones. Entonces, este nombre, Adramitena, proviene del idioma griego Adramutnos, que significa perteneciente a Adramitio. Y nos habla también, aquí en la Biblia nos dice puertos de Asia, o sea, todos los puertos que se encontraban en las diferentes ciudades y provincias romanas, y que estaban en todo lo que es la parte de Asia Menor, y como lo reiteramos, lo que hoy es Turquía. Entonces, cuando dice zarpamos, significa levar anclas. O sea, no es elevar, no, sino que es levar anclas. ¿Y esto qué significa? Es hacerse a la mar en un barco, y desde el lugar en donde esté estacionado. Y nos habla también que lo acompañaba al apóstol Pablo y a los demás Aristarco, el cual era de Macedonia, y que este nombre Aristarco en idioma griego es Aristarchus, el cual significa el que gobierna correctamente o el mejor gobernante. Desde el punto de vista bíblico, este nombre significa colaborador. Y recordemos que este varón acompañó al apóstol Pablo desde su tercer viaje misionero, y fue un siervo personal del apóstol Pablo, principalmente en Roma, porque recordemos que el apóstol Pablo, como ciudadano romano, él tenía derechos, y dentro de esos derechos era que él podía, como él se encontraba no detenido
por preso, sino que estaba en custodia, él tenía, como ciudadano romano, tenía el derecho de ser asistido, ya fuera por un amigo o por su médico personal, entonces, o por un siervo de él. Entonces, a este varón, Aristarco, también se le menciona acá en la palabra de Dios como colaborador y compañero de prisiones. Así lo llama esto segundo, lo llama el apóstol Pablo. En cuanto a esto, este versículo número 2, la Nueva Biblia al día, nos dice: subimos a bordo de un barco del puerto de Adramitio, que estaba a punto de partir. Se dirigía a los puertos de Asia. Con nosotros iba Aristarco, quien era de Tesalónica, en la provincia de Macedonia. Entonces, también la palabra de Dios aquí nos habla también de Tesalónica. Tesalónica, como nosotros sabemos, que era en aquel tiempo un importante puerto marítimo de Macedonia, y donde recordemos que el apóstol Pablo fundó una iglesia y que también les escribió 2 epístolas, o sea, la primera y segunda epístola a los tesalonicenses. Y esto fue en el año 50 después de Cristo, y en la actualidad esta ciudad se llama Salónica. Y como nosotros sabemos, Tesalónica fue fundada por el general Casandro en el año 316 a.C., cerca de la ciudad llamada Terma, que significa manantial de agua caliente. Como un dato importante, porque es muy necesario, porque esto es un estudio bíblico y como siempre lo hemos dicho, tenemos que dar todas las referencias, tanto bíblicas como complementadas con ciertos datos, ya sea de geografía o de historia o biografías de personas que no aparecen acá en la Biblia, pero que sí están registrados, que son realidad a través de la historia secular. Entonces, este nombre Tesalónica es el nombre de la esposa de este general Casandro. Recordemos que Casandro fue uno de los 4 generales que a la muerte de Alejandro Magno se dividieron el imperio griego, y la esposa de Casandro se llamaba Tesalónica, que era hermana de Alejandro Magno. Entonces, como un dato también muy importante, es que este nombre Tesalónica en idioma griego es Tesalía, Vic, o sea, victoria sobre Tesalía. Entonces, y este nombre de Tesalónica fue puesto en honor a el día de la victoria de la campaña militar de expansión territorial de Macedonia hacia la parte sur del Hélades, o sea, lo que hoy conocemos como Grecia. Y esto sucedió en el tiempo del rey Filipo II, rey de Macedonia. Entonces, en el versículo número 3 dice: al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Aquí nos menciona Sidón. A través de la Biblia, nosotros hemos leído de esta ciudad que era también un puerto de la antigua Fenicia y que hoy es el país de Líbano, que se encuentra en la vecindad con fronteras con Israel y con Siria. Sidón, en el idioma griego, es Sidón, pero se escribe antes con T, y Sidón, y significa pesca. Sidón era la tercera ciudad más importante y más grande de Líbano, o sea, en la antigua Fenicia, como lo reiteramos. Y todavía a Sidón en idioma árabe se le conoce como Saida,
y fue, como lo dijimos, una importante ciudad de la antigua Fenicia, y llegó a ser una ciudad gemela de Tiro, que era una ciudad pero también era un puerto. Ya nosotros a través de la Biblia hemos leído principalmente en el libro del profeta Isaías, lo del rey de Tiro. Y por lo tanto, bíblicamente, tanto Sidón como Tiro son ciudades paganas que representan lo que es el orgullo y la idolatría. Y también nos habla de la humanidad. Acá en este mismo versículo nos habla de la bondad que tuvo el centurión Julio al apóstol Pablo, porque él permitió que él fuera atendido por sus amigos. Recordemos que ya el apóstol Pablo había estado en esa ciudad y que habían varios hermanos y hermanas que seguramente en la diáspora de los judíos, que ya se había iniciado debido a la persecución de los mismos, estaban ahí, y por lo tanto ahí estuvo el apóstol Pablo y lo conocían. Entonces el centurión pues le permitió, en un acto de bondad de parte de él, al apóstol Pablo, que pudiese ser atendido. Y aquí nos recuerda la gracia de Dios. Cuando nosotros encontramos gracia ante Dios, por añadidura vamos a encontrar también gracia ante los demás. Y a pesar que este centurión era gentil, porque era romano, no conocía de Dios y no conocía ni de la ley mosaica, ni mucho menos del evangelio, mas sin embargo era un hombre que al menos con el apóstol Pablo mostró una actitud muy benevolente. Entonces, en el versículo número 4 nos dice: y haciéndonos a la vela, desde ahí navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Acá se da el inicio de las dificultades del viaje a Roma del apóstol Pablo y los demás que iban. Dice acá en este versículo: el apóstol Pablo y los demás zarpan de Sidón rumbo a Chipre, con los vientos en contra en el mar. Sabemos que el tener el viento en contra, y ya no digamos en el mar, esto es definitivamente tremendo. Si hay alguien que conoce todo lo que es la navegación marítima y que el Señor le haya permitido viajar, o que su trabajo sea ese, puede dar fe de ello. El viajar en un barco, sea cual sea, embarcación moderna o anticuada, como se le pueda decir, se da cuenta que el viajar con el viento en contra, eso es tremendo. Pero solamente porque el Señor es misericordioso, es grande en bondad, es que Él permitió que todos estos peligros fueran sorteados. Porque si nos damos cuenta, por eso lo dijimos, el inicio de las dificultades del viaje del apóstol Pablo y los demás hacia Roma, que era su destino. Y nos habla que ellos partieron rumbo a Chipre. Todos conocemos que esta es una isla localizada en el mar Mediterráneo y que su capital es Nicosia. En la actualidad Chipre está dividida porque la mitad le pertenece a Grecia y la otra mitad a Turquía, y por lo tanto es una isla que mantiene constante lucha entre ellos mismos. Pero aquí en esta palabra que el Señor nos da, nos habla precisamente de Chipre, y como lo dijimos, se localiza en el mar Mediterráneo y limita al norte con Turquía, y tiene playas a 70 kilómetros de Cilicia en Asia Menor y a 100 kilómetros de la costa de Siria. Y aquí hay un dato también muy interesante. ¿Por qué?
Recordemos que en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 23, versículos 1 y 12, así como también en el libro del profeta Daniel, capítulo 11, versículo 30, hablan de Kittim. ¿Y qué es o quién es Kittim? Bueno, Kittim se le relaciona también con Génesis capítulo 10, versículo 4. ¿Y por qué mencionamos esto? Porque ahí nos habla de Javán. ¿Y quién era Javán? Los hijos de Javán eran Elisa, Tarsis, Kittim y Dodanim. Javán es el papá de los jonios, que son los griegos auténticos, o sea, los originales. Entonces, en cuanto a Chipre, sabemos que el levita José, también llamado Bernabé, que significa consolación, él era un natural de Chipre. Y también esto nos recuerda que en el día de Pentecostés, cuando viene el derramamiento del Espíritu Santo, lo que habla el libro, acá este mismo libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, nos habla que junto con los apóstoles y los que estaban allí en este aposento, también habían cretenses. Y recordemos que ya para esa época los judíos sufrían persecución por parte del Imperio Romano y muchos fueron dispersados a muchas provincias, principalmente lo que es Asia Menor. Entonces, sin duda alguna, en Chipre también existía alguna comunidad de judíos que allí habían estado, y en el día de Pentecostés estuvieron en el día del derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, siempre de este mismo versículo número 4, para que lo complementemos y lo entendamos mejor, en la versión de la Biblia Nueva Traducción Viviente, dice: desde ahí nos hicimos a la mar y nos topamos con fuertes vientos de frente que hacían difícil mantener el barco en curso. Así que navegamos hacia el norte de Chipre, entre la isla y el continente. La versión de la Biblia Dios habla hoy, español, nos dice: salimos de Sidón y navegamos protegidos del viento por la isla de Chipre, porque teníamos el viento en contra. Lo mencionamos. El viajar con el viento en contra, eso es pero terrible. Aún en la navegación aérea de hoy en día, se sabe que muchas veces los aviones o las naves, aún las espaciales, pero se da más en la navegación aérea, tanto comercial como militar, de que cuando hay vientos en contra, es recomendable no viajar en las alturas. Hoy, con el tiempo de la tecnología moderna, pues lógicamente cualquiera podrá decir, bueno, y no por eso está la tecnología y todo, pero recordemos que aunque ante la naturaleza que Dios nos ha dejado no se puede. Entonces, por lo tanto, nos damos cuenta que este viaje estaba resultando ser, tal vez lo vamos a poner así, una pesadilla, porque tremendo. Pero recordemos, Dios tiene el control total. Él permite muchas veces tormentas, tanto en el aspecto atmosférico como en lo espiritual. Y Él estaba con el apóstol Pablo. Y si estaba con el apóstol Pablo en ese momento, por gracia también los acompañantes iban a estar con vida. Entonces, cuando aquí en el versículo 5 nos dice: habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Cuando dice frente a las costas, aquí lo dice la palabra, lo estamos leyendo, frente a las costas de Cilicia y Panfilia. Recordemos que Cilicia era una región montañosa de Asia Menor, con una llanura fértil entre la cordillera del Tauro y el mar Mediterráneo. Después, con el tiempo, llegó a ser una provincia romana. Además, ahí en Cilicia
Había mucho yacimiento de minerales, de plata, de hierro también. Y recordemos que en Cilicia, que era una provincia romana, se encontraba la ciudad portuaria de Tarso, en donde había nacido el apóstol Pablo. Y entonces recordemos que también Cilicia en la antigüedad primeramente estuvo bajo el control de los hititas, posteriormente de los asirios. Luego los persas conquistaron Cilicia para posteriormente los griegos al mando de Alejandro Magno también tomaron toda esa región cuando Grecia llegó a ser el tercer imperio mundial de ese tiempo. Entonces nos habla de Panfilia. Panfilia en el idioma griego viene de una palabra Panfulia, que significa de todas las razas, y era una provincia romana en la costa sur de Asia Menor, y que se sabe que dentro de su extensión territorial era de unos 120 kilómetros de largo por 50 kilómetros de ancho, y limitaba al oeste con la provincia de Licia, así como al norte con las provincias de Galacia, y al este con el reino de Antíoco en Siria. Y se sabe que su clima también era cálido y que era como era una ciudad portuaria también, una región que se encontraba cerca del mar, pues hacía un tiempo a veces brumoso. Nosotros sabemos que la bruma es parte de lo que son los fenómenos atmosféricos, fenómenos naturales, y que por lo tanto así nos habla de Mira. Mira es una ciudad precisamente de Licia. Mira en idioma griego antiguo viene de la palabra mupa, romanizado Mira, pero con Y griega. Esta era una antigua ciudad de Licia, a 1,5 kilómetros de la actual ciudad de Demre, y era una llanura fértil y a unos 4 kilómetros del mar Egeo. Y en esta ciudad, lo estamos leyendo acá, que se hizo subir al apóstol Pablo con los demás acompañantes a un barco de Alejandría que transportaba grano y que iba rumbo a Italia. Y nos habla también de Licia. Licia era una provincia de Asia Menor en el sur del mar Mediterráneo y limitaba al norte con Caria, Frigia, Pisidia y con Panfilia. La palabra Licia procede del idioma griego y de la palabra Luquia. Y esta provincia de Licia era un terreno muy montañoso y poseía unos parajes que eran muy maravillosos según la historia secular. En la actualidad también se habla de que esta ciudad que está en Turquía pues también posee eso que habla la palabra de Dios, que era un lugar muy especial. Entonces, hoy vamos nuevamente, estamos tocando estos temas, cómo las dificultades se presentan en este viaje del apóstol Pablo, cómo ese viaje estaba resultando muy tumultuoso, muy tormentoso, como una pesadilla, porque el navegar viento en contra, qué terrible. En el versículo 6 dice: y hallando ahí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Lo reiteramos. Recordemos que estas naves procedían de la ciudad portuaria de Alejandría en Egipto. Todos sabemos que esta ciudad tiene una historia
muy conocida, ya que recordemos que esta ciudad fue fundada en honor de Alejandro Magno, y que además de poseer una biblioteca muy grande en aquel tiempo de la historia, como era una ciudad portuaria y ahí había un puerto, ahí construyeron un faro, o sea, el famoso faro de Alejandría. Y estas naves alejandrinas por lo regular transportaban lo que era trigos y granos básicos hacia Roma. Entonces, en una nave de estas, pues la tripulación con el apóstol Pablo suben. Y en el versículo 7 nos dice: navegando muchos días despacio y llegando a duras penas, dice. Esto nos confirma lo que les veníamos diciendo, que como era un viaje lleno de dificultades, lógicamente tenían que ir despacio. Y llegando a duras penas frente a Gnido, dice, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. Como ya lo dijimos, fue un viaje muy difícil y muy lento, porque era lógico. Ahí sí que estaban remando con el viento en contra, más el estado atmosférico. Nos habla de Gnido. ¿Y qué era Gnido? Aquí lo dice. Gnido pues fue una ciudad griega en la región de Caria, y que era muy importante por el comercio, por la cultura y el arte. Y esta ciudad se desarrolló bastante en aquel tiempo. Y nos habla precisamente de que en ese lugar también se encuentra una península llamada Datka, la cual pues era también muy frecuentada. Entonces, cuando dice acá la palabra de Dios, lo vamos a leer nuevamente, dice: porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento. ¿Y qué significa esto? La embarcación se desplazaba hacia la dirección en la que sopla el viento, es decir, al lado opuesto a donde viene el viento, y por lo tanto es el lado protegido de una embarcación frente a la dirección del viento. Y el navegar a Sotavento, ¿qué significa? Bueno, se sabe dentro de lo que es la navegación marítima de ese tiempo que el navegar a Sotavento era el aprovechar la fuerza del viento a favor, lo cual aumentaba muchas veces la velocidad de la embarcación, porque como ellos definitivamente el viento estaba en contra, ellos, como seguramente los marinos ya tenían experiencia, tuvieron que bordear lo que era la isla de Creta, porque el viento era contrario. Entonces, como seguramente esas embarcaciones con el tiempo atmosférico imperante más el agua, quizás no podían tanto navegar normal, entonces lo tenían que hacer en contra del viento, pero eso también traía dificultades, o sea, era muy aventurado. Entonces nos damos cuenta efectivamente acá que es muy difícil bajo estas condiciones. Y ahí estaba Dios mostrando su gracia, su misericordia para el apóstol Pablo y también con los que lo acompañaban, y por añadidura los que viajaban independientemente de ellos también, y que venían ya en la nave alejandrina. Entonces, en el versículo número 9 dice, en el versículo 8, pero antes quiero también mencionar, antes que se nos vaya a ir, cuando dice frente a Salmón. ¿Qué era Salmón? Nosotros sabemos que Creta es una isla también en el mar Mediterráneo, al noroeste
Cítera y al noreste de Rodas, y que debido a eso formaba un puente natural entre Asia Menor y Europa. Y sabemos también que en la mitología griega, en esta isla de Creta hay un monte en el cual en la mitología griega, los que siguen a los griegos dicen que en ese lugar nació Zeus. Todos conocemos que Zeus, pues, un ídolo de los griegos, y dentro de la idolatría de ellos mencionan que precisamente que en la isla de Creta fue el lugar en donde nació este ídolo, que es una potestad demoníaca. Que el Señor Jesucristo reprenda al enemigo. El apóstol Pablo, él visitó Creta y dejó a cargo en ese lugar a Tito, y por un tiempo. Y cuando nos habla de Salmón, quiero que pongas atención a lo siguiente. Cualquiera diría que se trata de una ciudad o de un puerto. No. Salmón era, en primer lugar, esto no es ninguna ciudad específica, sino que la frase frente a Salmón, esto indica una ubicación o un lugar que es para que sirva como guía para las embarcaciones, el cual se encontraba en una bahía. Entonces se sabe posteriormente que Salmón se le llegó a llamar a un promontorio de tierra que había en esas costas, y que por lo tanto muchas naves, cuando llegaban por ese lugar, tomaban de referencia este promontorio y le llamaban Salmón. Entonces esto hace que Salmón, digamos, era para orientar la navegación marítima cerca de la isla de Creta. En la versión de la Biblia al día de este versículo nos habla y nos dice: durante muchos días la navegación fue lenta y a duras penas llegamos frente a Nicto. Como el viento nos era desfavorable para seguir el rumbo trazado, navegamos al amparo de Creta frente a Salmón. O sea, lo reiteramos, se sabe que este Salmón no era ninguna ciudad, no era ningún puerto, sino que era como una guía que le servía a los navegantes para poder continuar su viaje. Entonces, ya en este versículo número 8 dice: y costeándola con dificultad llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Viajando con dificultad extrema. Buenos Puertos. Este era un puerto en la parte sur de Creta, en una bahía. Y ahí, a ese lugar, llegaron precisamente el apóstol Pablo y los demás de esta nave, después de una navegación extremadamente peligrosa y dificultosa por añadidura. Entonces, este lugar se sabe que no era un buen lugar para invernar, y por lo tanto, pues ya lo vamos a corroborar. ¿Por qué decimos esto? Nos habla de Lasea. Esta estaba en la costa sur de Creta, a unos 8 kilómetros al este de Buenos Puertos. Lasea viene de la palabra del idioma griego lasa, que significa blanda o flexible. La versión de la Biblia al día de este mismo versículo número 8 nos dice: seguimos con dificultad a lo largo de la costa y llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca de la ciudad de Lasea. Entonces, en el versículo número 9 dice: y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. Quiero que pongamos atención a lo siguiente. Lo vamos a volver a leer para que lo entendamos lo mejor posible.
el Señor nos enseña, el Espíritu Santo nos revela. Dice, versículo 9, y habiendo pasado mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. Habiendo pasado mucho tiempo, peligrosa la navegación, pasado ya el ayuno. ¿Qué significa esto? El ayuno fue en el 10º día del 7º mes. Esto está escrito en Levítico, capítulo 23, versículo 27. Y dice, a los 10 días de este mes 7º será el día de la expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Nos reiteramos, esto está escrito en el libro de Levítico, en el capítulo 23, versículo 27. ¿Y por qué lo mencionamos? Aquí la palabra del Señor nos dice, habiendo pasado ya el ayuno. El viaje por mar abierto era muy peligroso entre mediados de septiembre y mediados de noviembre, después de lo cual cesaba por completo hasta en febrero. Como ya había tenido lugar el ayuno a finales de septiembre o a comienzos de octubre, cualquier viaje adicional hubiera sido muy peligroso. ¿Por qué el Señor dejó escrito esto? Porque sabemos que la palabra de Dios, si bien es cierto, fue escrita por hombres, pero fue inspirada es inspirada por Dios. Y el Espíritu Santo guió a los varones que escribieron la palabra. Y por lo tanto, aquí hay un propósito muy especial de parte del Señor y que quiero que pongamos mucha atención. Sin duda alguna, ya lo dijimos, dentro de los que iban ahí presos rumbo a Roma, habían judíos. Ellos vivían bajo la ley mosaica. El apóstol Pablo también conocía de la ley mosaica, pero ya no vivía bajo la ley mosaica, sino que ya estaba en la gracia en Jesucristo. Sin duda alguna, en el transcurso de estas dificultades había sido el ayuno. Aquí lo dice expresamente en el mes 7º. Y entonces acá, por eso les explicábamos entre los, se podía decir, los últimos días de septiembre y en los primeros de octubre. Sin duda alguna que si hay algo muy importante es que en aquel tiempo, como se vivía bajo la ley, estos judíos sin duda alguna por lo regular los judíos eran muy celosos y ellos por eso se les llamaba muy legalistas. Ellos cumplían la ley al pie de la letra y sin duda alguna ya en el transcurso de este viaje había sido el ayuno. Entonces ellos lo habían hecho. Por eso el apóstol Pablo los amonesta. ¿Y por qué los amonesta? A continuación quiero que me pongas atención a lo siguiente. Aquí en el versículo 10 dice, diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Aquí yo quiero que pongamos atención a lo siguiente. El apóstol Pablo está aconsejando a esperar a que mejore el tiempo atmosférico, el consejo sabio, y también al mismo tiempo está profetizando de algo que sucedió más adelante. ¿Y por qué decimos esto? El profetizar, cuando dice con perjuicio y mucha pérdida, porque lo dice acá la palabra, debido a lo avanzado de la estación y dificultades que habían tenido, el apóstol Pablo
aconseja pasar el verano en buenos puertos. Y la versión de la Biblia del Jubileo de este mismo versículo, para que lo entendamos bien y por qué el apóstol Pablo en el versículo 9 habla de amonestar, la Biblia del Jubileo nos dice, diciendo: varones, veo que con trabajo y mucho daño, no solo de la carga y de la nave, mas aún de nuestras personas, habrá de ser la navegación. La versión de la Biblia, traducción lenguaje actual, nos dice: señores, este viaje va a ser peligroso. No solo puede destruirse la carga y el barco, sino que hasta podemos morir. Ya que recordemos que esto sucedió, lamentablemente sucedió más adelante, ya lo vamos a estudiar cuando lleguemos a ese capítulo, cuando el barco se destruye más adelante. Los soldados pensaron que los presos se iban a escapar y los iban a matar, pero el apóstol Pablo pues los instó a que no lo hicieran. Entonces, para evitar fugas en ese momento, más adelante lo vamos a leer y a estudiar, los soldados, temerosos de que se escaparan los presos, los iban a matar. Pero eso fue en un acto profético que el apóstol Pablo dio a conocer, pero no porque él deseara eso, sino que debido, en el siguiente versículo nos vamos a dar cuenta por qué es que también muchas veces se pueden evitar los peligros desde el punto de vista terrenal, pero muchas veces la negligencia, la necedad y la terquedad de las personas hacen que muchas cosas, principalmente negativas, sucedan, y eso perjudica no solamente a estas personas, sino que de complemento se llevan a muchas. ¿Y por qué decimos esto? En el versículo 11 dice: pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, lo dijimos, siempre van a haber personas negligentes que no van a hacer caso a consejos. El apóstol Pablo había dado un consejo sabio, pero no fue tomado en cuenta. ¿Por qué? Porque el centurión, Julio, él prefirió dejarse llevar por lo que decía el piloto de la nave y el dueño de la nave, que siguieran, y no miraron, no tuvieron una visión futurista de que en esas condiciones climáticas iban a tener dificultades. Y aquí lo acabamos de mencionar. Más adelante, lamentablemente, por no seguir los consejos que el apóstol Pablo, y es que yo te digo, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, siempre en esta vida vamos a encontrar personas negligentes que no van a creer. Dios habla de muchas maneras, por muchas personas. El Señor le estaba hablando a ellos a través del apóstol Pablo en un consejo sabio, que no continuaran la navegación y que mejor se quedaran ahí. Pero quizás por la premura del tiempo o porque como la misma dificultad que ellos estaban viviendo, se desesperaron, principalmente el centurión, por llegar a Roma y entregar los presos y entregar a Pablo. Ahí sí, como dicen, ya el compromiso ya le estaba resultando quizás demasiado grande al centurión y quería cuanto nomás llegar a Roma, pero a un precio muy, muy alto. A un precio que definitivamente ya lo vamos a leer y lo vamos a estudiar qué pasó. Entonces siempre a través del tiempo van a haber personas que no analizan, que se dejan llevar por sus propios razonamientos y que estos son, en su mayoría, son equivocados. El rechazar los consejos sabios, la terquedad. Entonces, en la versión de la Biblia, en traducción lenguaje actual, acerca de este versículo 11, nos dice:
Pero el centurión no le hizo caso a Pablo, sino que siguió seguir el viaje, como insistían el dueño y el capitán del barco. Cuando se pone la mirada en el hombre, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, es muy triste, porque si nos damos cuenta acá que por no seguir un buen consejo sabio que Dios les estaba dando a través del apóstol Pablo, más adelante nos vamos a dar cuenta de las consecuencias que hubo, y unas consecuencias muy nefastas. Entonces, en el versículo 12 dice: y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al noreste y sudeste, e invernar allí. Aquí en el versículo 12, ya lo dijimos, Buenos Puertos no era un buen lugar para pasar el invierno, por lo cual todos deciden zarpar de ahí a Fenice para invernar ahí, o sea, pasar el invierno ahí. Fenice. Fenice es una palabra que significa palmera, y era un puerto localizado en la costa occidental de Chipre, hacia el suroccidente, y en el noroccidente se encontraba un lugar muy conocido en ese tiempo, que tenía 4 de las fuentes de agua dulce, y que era muy importante en esa región, y era un lugar idóneo para invernar. Sabemos que el barco nunca llegó a Fenice debido a un fuerte viento que los empujó hacia una playa de la isla de Malta, como ya lo vamos a leer y a estudiar en el siguiente estudio bíblico que tengamos, y que continúa este. Entonces, recordemos que fue en ese lugar donde naufragó definitivamente la embarcación, y que pasó en cuanto a pérdidas de la mercancía y todo. Entonces sí que hubo un peligro de muerte, y por eso mencionábamos que los soldados, cuando pasó eso, temiendo que los prisioneros se dieran a la fuga, los querían matar. Entonces, acá yo quiero decirte, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, estos versículos que hoy el Señor nos ha dado en su enseñanza, porque es el Señor quien nos está enseñando su palabra. Nos basamos a la palabra de Dios, y también hay datos que son un complemento, pero la esencia, la base, es la palabra de Dios. Y aquí está escrito, complementado con los demás datos. Y lo importante de un estudio bíblico es ese: el ampliar lo que se lee, lo que se analiza, en lo que se medita, para que ese conocimiento nos ayude a crecer. La revelación de la palabra a través del Espíritu Santo es muy importante. Entonces, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, la enseñanza acá es una simbología. ¿Y por qué decimos una simbología? ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, el inicio de un viaje tumultuoso y tormentoso que el apóstol Pablo ya estaba viviendo para ir a Roma. Esto también representa hoy en día para nosotros. ¿Y por qué decimos esto? Y aquí es la enseñanza que nos da el Señor. No es lo que yo piense, no es lo que mi razonamiento terrenal, humano, no. Es lo que la Biblia nos enseña, lo que el Señor nos da, la revelación que el Espíritu Santo da a la palabra de Dios.
La simbología es el inicio de nuestro viaje en la fe. Y en el transcurso del mismo vamos a encontrar muchos obstáculos. Nosotros todos y cada uno de los que son hijos y las que son hijas de Dios, continuamente estamos en proceso. Hay procesos que el Señor hace en nuestras vidas de corto, mediano y largo plazo. Esos procesos, esos desiertos que muchas veces pasamos, son para bien, porque eso nos ayuda a crecer, a madurar en la fe. Esto viene siendo como cuando, también a manera de ejemplo, un niño empieza a dar sus primeros pasos, un bebé. Recordemos que el papá, la mamá o la persona que está encargada de él se alegra porque el bebé o la bebé pues está empezando a dar sus primeros pasitos. Se le cuida, se le lleva agarradita de su mano o de su hombro, y el bebé o la bebé empieza a dar sus primeros pasitos. Y claro está, como sus piernitas están todavía muy débiles y no se han ejercitado sus articulaciones, tiene que ser ayudada, ya sea por una araña, como conocemos nosotros, o bien por la mano de quien esté con él. Va caminando y va caminando, pero el niño o la niña tiene que aprender a perder el miedo, porque muchas veces se va a caer. Y entonces siempre el papá o la mamá o el encargado que esté a la par lo va a dejar un ratito, digamos un espacio, puede ser corto o un poco mediano o largo, para que camine. Ya sin la ayuda de él, el niño se puede caer, o bien empieza a dar sus pasitos y no se cae. Lo que comúnmente nosotros acá en Guatemala le llamamos, cuando vemos a un bebé o a una bebé que está empezando a dar sus pasitos, o para pararse y no caerse, le decimos un tan. Entonces ellos empiezan así. Entonces, en la vida del cristiano así es. Tenemos que dar nuestros primeros pasos. Muchas veces nos vamos a caer, pero el Señor nos levanta. Entonces hay un proceso, y en ese proceso tenemos que pasar por muchas pruebas, por tribulaciones, por angustias, por enfermedades. Vamos a ser probados por el fuego, por la llama, por las aguas y por los ríos. Entonces, a través de las luchas, a través de las tribulaciones, tenemos que entrar al reino de los cielos, dice la palabra, es necesaria, porque así vamos a crecer y madurar. Porque si no fuera así, entonces ¿cómo nosotros enfrentaríamos las dificultades de la vida? Y ahí, por eso decíamos la enseñanza. El apóstol Pablo, como ya en ese momento ya era el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, él tenía una visión distinta de los que iban ahí. Por eso dio ese sabio consejo, pero no lo tomaron en cuenta. Entonces, en la vida del cristiano y de la cristiana, creyente verdadera en el Señor Jesucristo, vamos a encontrar dificultades. Van a haber tormentas. Entonces, cuando dice los vientos en contra, es como en la navegación. Los vientos en contra no nos van a detener. ¿Por qué? Porque eso mismo nos insta a seguir adelante. Eso mismo nos insta a que nosotros cada día, las fuerzas que no tenemos por nosotros mismos, se las pedimos al Señor. Y Él nos la concede. Clama a mí, yo te responderé, y cosas grandes y ocultas que tú no conoces te enseñaré, dice la palabra. Y por eso dice también la palabra de Dios que nuestra fe, nuestra confianza plena está en el Señor. Los vientos en contra no nos van a detener, porque cada día nuestra fe crece más y más y está puesta en la roca de salvación, que es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, aleluya, gloria a Dios. La palabra del Señor nos dice que el hombre insensato construye su casa sobre la arena, mientras que el hombre sensato construye su casa en la roca. Y cuando vengan los vientos, las tempestades y las aguas, si nuestra fe
nuestra vida está fundada sobre la roca que es Cristo, nada nos va a pasar. Y si el hombre o la mujer pone su mirada en el hombre o en la mujer, o en las cosas terrenales, vanas, que perecen, viene la destrucción. Así lo dice la palabra, que aquel hombre que construyó su casa sobre la arena, vinieron los vientos, las tempestades y los ríos y pegaron contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Entonces, en nuestro continuo caminar en el Señor, vamos a encontrar también, así como lo encontró el apóstol Pablo en sus viajes misioneros y en este viaje que estaba realizando ya a mar abierto, dificultades. Siempre van a haber lugares en donde se va a rechazar la palabra de Dios. Siempre van a haber personas que van a endurecer su corazón y van a escoger tristemente la puerta ancha y el camino espacioso que lleva a la perdición. Y muy pocos van a escoger entrar por la puerta estrecha y el camino angosto que lleva a la salvación, y que muy pocos entran y que muy pocos permanecen. Entonces, siempre vamos a encontrar hombres de poca fe. ¿Y por qué decimos esto? Porque recordemos que a pesar que el centurión Julio no era cristiano, o sea, no conocía del Señor, él fue necio, él fue negligente. Hoy en día, aún en muchas iglesias, vamos a encontrar hermanos y hermanas en Cristo de poca fe, que prefieren poner su mirada en el hombre, en la mujer, y no en el Señor. Que muchas veces cuando el Señor pone a un siervo o a una sierva a darles una palabra, se molestan. Y lo primero que dicen, bueno, ¿y este por qué me viene a aconsejar? Si este fue así, asá, yo no tengo nada que aprender de él. O yo no tengo nada que aprender de ella, esta me quiere enseñar, ¿no? Dios habla de muchas maneras. Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. Y acá, como lo acabamos de leer y estudiar, Dios a través del apóstol Pablo dio un consejo sabio. No lo tomaron en cuenta y las consecuencias vinieron después, con pérdidas materiales y con el peligro de morir. Y que porque si no hubiera sido por la misericordia que el Señor tuvo del apóstol Pablo, los demás se hubieran muerto. Pero por un justo que vaya o esté en un lugar, el Señor va a tener misericordia de los demás. Entonces, yo te digo que hoy el apóstol Pablo, los demás presos, el centurión Julio y los soldados, y así como todos los que iban en esta nave alejandrina, la nave simboliza nuestra vida. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, si tu barca hoy está siendo atacada por los ríos, por los vientos, por las tempestades, y tú sientes que ya no puedes, el Señor, así como cuando los discípulos vieron que el Señor Jesucristo caminaba sobre las aguas del mar y que tanto la primera, la segunda y la tercera ley de la termodinámica, la ley de la gravedad, sucumbieron y le dieron paso al gran yo soy. Ahí estaba presente el mismo Dios hecho hombre, y las leyes de la física estaban ante su creador. Si nuestra barca, o sea nuestra vida, hoy está en zozobra y los vientos están en contra, naveguemos, pero nuestra mirada que no esté en el piloto terrenal o en el dueño terrenal de esa barca que es simbólica. No, porque nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores,
es nuestro capitán. Porque cuando nuestra fe, nuestra confianza plena está en Él, no importa que nuestra vida muchas veces se encuentre en zozobra, no importa que muchas veces sintamos que ya no podemos, que quizás en algún momento podamos tener dificultades, pero si nos damos cuenta acá, el apóstol Pablo tuvo dificultades para ir a Roma. Y este es el comienzo de las dificultades. Más adelante nos vamos a dar cuenta, si el Señor nos lo permite, en los siguientes estudios bíblicos que tengamos, cómo este viaje fue de tormentoso. Y así es nuestra vida muchas veces. Pero nuestra fe, nuestra confianza está puesta en el Señor. Y por eso lo decimos. Si nuestra nave hoy, nuestra barca, que es nuestra vida, que simboliza nuestra vida, los vientos están en contra, nuestra fe, nuestra confianza plena está en el Señor y no en el hombre. Porque muchas veces por poner la mirada en el hombre, ya ves, una pequeña muestra de eso, lo que sucedió por no acatar el consejo de Dios. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, sigamos adelante. Nuestro capitán es Jesucristo. Nuestra nave, que es nuestra vida, está en las manos del Señor y no va a zozobrar. Amigo y amiga, si tu nave hoy está con los vientos en contra y te está quizás zarandeando por los problemas, por las aflicciones, por lo que estás viviendo y te sientes desesperado, quizás estás en desobediencia extrema ante nuestro Dios, hoy es el día que el Señor te habla. Así como cuidó del apóstol Pablo y de los demás, así también te puede cuidar a ti, a tu familia. Si tú hoy decides dejar por un lado quizás el orgullo, la vanidad, el maltrato a los tuyos, quizás la envidia, el rencor, el resentimiento, el alcoholismo, la drogadicción, quizás el homosexualismo o el lesbianismo, quizás estás adulterando o fornicando, yo no sé. Pero si tu vida está a punto de zozobrar, hoy el Señor te habla. Hoy, el capitán de capitanes, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, extiende sus brazos en amor y en misericordia para que le abras tu corazón y tu vida y te entregues a Él. Que con un arrepentimiento genuino de tus pecados te acerques a la cruz. Porque la palabra de Dios nos dice que si venid luego, que estemos a cuentas. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El Señor te perdona. Cuando al Señor Jesucristo estaba en agonía en la cruz, a punto de morir, Él expresó: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando Él muere en la cruz, con sus brazos extendidos, señal de que abre sus brazos en amor, en misericordia, para todo aquel y para toda aquella que le busque de corazón y que le reciba como Señor y Salvador de su vida en un genuino y arrepentimiento de los pecados, apartándose de los mismos, iniciando una nueva vida, dejando que el Espíritu Santo de Dios llegue a morar como mora en nosotros. Amén, aleluya. Amado Padre que estás en gloria, hoy te damos gracias por esta palabra que nos has dado. Nos llenamos de gozo y de regocijo y de agradecimiento a ti, mi Dios, porque eres bueno. Hoy has hablado a nuestras vidas, a nuestros corazones, y que esta palabra se haga viva en nosotros y que la pongamos por obra. Si hay alguien o alguna que no te conoce, pero que hoy ha dado ese paso importante y hoy en su barca te ha dado paso a ti, Señor Jesús, Hijo de Dios, para que entres a su vida, yo te pido, Señor, que lo ayudes, que lo ilumines y que tú hagas de él o de ella
la persona que tú deseas que sea. Te pido por aquel hermano, por aquella hermana en la fe, que hoy quizás siente que ya no puede, que quizás ha estado tentado a abandonar el privilegio o los privilegios que tú le has dado. Quizás algún ministerio o ministerios que tú le diste, Señor. Yo te pido que tengas misericordia, que extiendas tu manto de justicia, de amor sobre ellos. Por aquel hermano, por aquella hermana que persevera y que está todos los días al frente, peleando la batalla de la fe, corriendo con paciencia la carrera de la misma, no solamente por la vida de los suyos, sino que orando unos por otros, exhortándonos unos a otros, sobrellevando los unos las cargas los unos a los otros. Que el amor ágape se haga presente en nuestras vidas. Señor, te pedimos que esta palabra sea de bendición y que cada día, Señor, vayamos aprendiendo y que la pongamos por obra y que demos fruto al 100%. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu justicia y tu misericordia es y permanece para siempre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Hoy, amado hermano, ha sido algo hermoso. Ha sido algo muy especial que el Señor puso en nuestros corazones, porque definitivamente hoy, sin duda alguna, hemos aprendido que nuestra fe, nuestra confianza tiene que estar puesta en el Señor. Entonces, nos trae a la memoria cuando en medio del mar, que representa bíblicamente el mundo, la barca es nuestra vida. Los vientos en contra es todo aquello que muchas veces el enemigo se trata de aprovechar para perturbar nuestra vida, nuestro recorrido en la fe. Pero, como lo dice este himno, recordémonos quién es nuestro capitán, el capitán de capitanes, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. A nombre de el hermano pastor Benjamín Omar Morales, de su esposa Lunisol Castellanos de Morales, de su familia en general, de toda la congregación del Ministerio Rama de Olivo de la colonia La Ceiba, zona 10 del municipio de Misco, que sus reuniones son los días miércoles y sábado a partir de las 19 horas y los domingos a partir de las 11 horas. De su hermano en Jesucristo y amigo, este servidor, Juan Carlos Hernández Jiménez. Deseamos que en la próxima reunión que tengamos, que ustedes también puedan estar acompañándonos y quienes posteriormente lo hagan a través de esta grabación que también se realizó, ya que es una transmisión en vivo, pero que también es grabada para que posteriormente, si por algún motivo hoy no lo pudiste escuchar en vivo, pues posteriormente a través de la grabación pues lo puedas escuchar ya muy tranquilo en casa. Incluso puedes tomar tu Biblia con tu cuaderno de notas o con tus hojas, con tu bolígrafo, y si se puede alguna si tienes alguna versión de otra Biblia que tengas, el Espíritu Santo te va a dar más revelación todavía, porque recordemos que el Señor obra de maneras distintas muchas veces, y entonces sabemos que hoy se está predicando la palabra de Dios, y eso es lo importante. No importa los medios que sean, pero lo importante es que en aquel día que nos presentemos ante el Señor, nadie va a tener el pretexto de decir que nunca escuchó, nunca le hablaron, o que nunca supo, o que en ningún medio había escuchado la palabra de Dios, porque Dios habla a tiempo y fuera de tiempo por cualquier medio. Amén y amén.
Que Dios les bendiga. Jesucristo les ama y sean llenos del Espíritu Santo. Amén. Amén.